Cordial saludo. En este video encontrarán la sustentación del Laboratorio de Física de Imágenes, quienes participamos: Nelly Teresa Rodríguez y Doris Janet Peñabello, quienes hablan, pertenecientes a la Escuela de Ciencias de la Salud Exisa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video encontrarán la solución de dos actividades. La primera, basada en la comprensión de los momentos magnéticos, la rotación y la división de energía entre estados de rotación de los núcleos sometidos a un campo magnético externo y excitados por medio de pulsos de radiofrecuencia que fueron experimentados en la simulación del software Fedget, la cual ayuda a nosotros como estudiantes a analizar el proceso de movimiento de los núcleos en un campo magnético. Posterior a ello se desarrolla la segunda actividad, que consiste en dar respuesta en varias preguntas sobre resonancia magnética, ultrasonido y tomografía computarizada. Iniciamos con la primera actividad. El primer ítem a desarrollar está enunciado como observar qué pasa cuando se realiza un cambio, describir qué sucede de acuerdo con la teoría en el significado. Después de desarrollar la actividad, se concluye que el spin es una propiedad intrínseca que pertenece a los átomos, que a su vez está formado por electrones, neutrones y protones. Teóricamente, el comportamiento de los spines pueden presentar situaciones de equilibrio en donde las energías de dos estados en ausencia de campo magnético externo están degeneradas. Esto es lo mismo que es decir, que son iguales y por tanto, en ausencia del campo magnético, el número de átomos que están arriba o abajo son el mismo. Según la teoría, al aumentar la energía del campo magnético, los núcleos atómicos, es decir, los spines, tienen un comportamiento en situación de equilibrio, ya que la energía aplicada en los dos estados igualan ambos estados, tanto arriba como abajo. Segunda pregunta o actividad. Para el átomo de hidrógeno, sintonizar un valor preferiblemente bajo de intensidad de campo magnético B. Al desarrollar el ejercicio se pudo observar que al aplicar una energía es de frecuencia baja. Siguiente actividad. Excitar los núcleos. Para esto debe encender las fuentes de ondas de radio y variar lentamente la frecuencia de las ondas de radio para que coincida con la frecuencia de excitación entre los estados de rotación de arriba y abajo. Esta frecuencia de excitación depende de la intensidad de campo magnético y se debe calcular con la ley de Leyman. Concluimos al desarrollar este ítem que, de acuerdo a la ley de Leyman, podemos ver que los cambios de giros magnéticos hacen su precisión en el campo magnético, mientras los átomos y los núcleos obtienen momentos magnéticos gracias a las órbitas. Estas muestran una precisión como de giroscopios en una dirección aproximada de acuerdo a un campo magnético externo y constante, mientras que la energía de su frecuencia en su radio de ángulos rectos en un campo, su resonancia de frecuencia va a ser igual a la resonancia de la frecuencia de precisión. Siguiente ítem. Repetir el proceso para por lo menos 3 valores de intensidad de campo magnético, cambiar el átomo de muestra y repetir el proceso para que por lo menos 3 átomos diferentes. Con el desarrollo de la actividad podemos deducir que si se utilizan 3 elementos como hidrógeno, sodio y oxígeno, inicialmente se puede observar el cambio de color en los núcleos atómicos, es decir, el hidrógeno es de color rojo y verde, el sodio es de color rojo y amarillo y el oxígeno es de color rojo y azul. Se dejó la misma energía, pero se iba variando de frecuencia, donde a mayor frecuencia es mayor la emisión de onda de radio y los spines varían su posición por la misma variación presentada. Siguiente actividad. Realizar la simulación planteada en la pestaña MRE simplificado con y sin tumor.
Al desarrollar esta actividad se puede evidenciar que de acuerdo a la ley de Lermont podemos ver que los campos de giro magnético hacen su precisión en el campo magnético, mientras los átomos y los núcleos obtienen momentos magnéticos gracias a las órbitas. Estas muestran una precisión como giroscopios en una dirección aproximada de acuerdo al campo magnético externo y constante, mientras la energía de su frecuencia en su radio de ángulos en su campo de resonancia-frecuencia va a ser igual a la resonancia a la frecuencia de precisión. Con esto concluimos la actividad 1 del taller. Vamos a la actividad 2, que básicamente iniciamos con resonancia magnética. Dice así: cuando se realiza el experimento de tubo de ensayo con la grasa, se utiliza un TR de 395 ms y un pulso de 180 grados. ¿Cómo se visualiza la sustancia? Según el video, la grasa es un elemento que libera rápidamente su energía. Por lo tanto, se necesitaba tiempos cortos de repetición para poderlas visualizar. En la imagen 1, T1, la grasa se ve hipertensa, es decir, que la imagen se puede ver totalmente blanca. ¿Qué secuencia se utiliza y por qué? Se utiliza una secuencia que en una vértebra cervical, un corte de eje coronal, y lo que se debe tener en cuenta es que al realizar una potencializaría en T1, la grasa siempre va a brillar. Siguiente pregunta. Cuando se realiza el experimento de tubo de ensayo con el agua, se utiliza un TR de 2500 ms y un TR de 400 ms. A lo cual preguntan, ¿cómo se visualiza la sustancia y por qué? Se pudo visualizar según su potencializaría, ya sea en T1 o en T2 o en T1. El agua, para poder ver la hipertensa, debe de tener un tiempo de repetición largo, por lo tanto se observó hacerlo a 2500 milisegundos y así se demostró que el agua se vio completamente hiperdensa, obteniendo un color blanco en T1. ¿Qué secuencia se utiliza y por qué? Su secuencialidad es que a mayor densidad ofrece mayor resistencia, por eso se puede determinar que se potencializaría de la imagen. Así, este tipo de fenómenos físicos son fenómenos más complejos. Actividad de ultrasonido, a lo cual se pregunta: dentro de la teoría estudiada de ultrasonido, explique con sus propias palabras cómo se realiza el efecto Doppler y por qué es útil en el estudio de estructuras vasculares. El efecto Doppler permite observar el flujo de la sangre que pasa a través de los vasos sanguíneos. Esta se realiza gracias a la toma de imágenes con un ecógrafo especial para la toma de ecografías Doppler, ya que se debe pasar el traductor por el área examinada. Este equipo envía una onda que hace rebotar los glóbulos rojos y así se podrían obtener unas imágenes. La ecografía con efecto Doppler es de gran importancia en el estudio de estructuras vasculares, ya que permite observar o conocer el flujo de la sangre, la presencia de estenosis y fístulas, el estado de la vasculatura distal del paciente. Explique las posibles reacciones de la onda de ultrasonido con la materia. Una de las posibles reacciones de la onda de ultrasonido con la materia es la capacidad de traspasar los tejidos musculares para poder observar con claridad los órganos y fluidos del cuerpo. Preguntas de tomografía computarizada. Teniendo en cuenta el video del laboratorio, describa los factores técnicos que son variables en el estudio de cualquier muestra. Para lo cual contestamos: el primer factor importante para la toma de imágenes es la posición del paciente, la cual el tecnólogo debe tener en cuenta según el examen solicitado por el profesional médico tratante, utilizando los factores técnicos. Como primer factor tenemos que la toma de imagen es la posición del paciente, la cual el tecnólogo debe tener en cuenta según el examen. Factores técnicos.
el kV, que es la energía que debe ser utilizada, la resolución, que la resolución puede variar porque depende de la cantidad de cortes que se vaya a tomar o la cantidad de cortes que tenga el equipo. Se puede realizar desde cortes 1 hasta 24, 32, 64. Si se realiza de 1 a 5, lo cual se desaparece el volumen parcial y se mejora la claridad de la imagen, la calidad, que es muy importante para la lectura de este tipo de estudios. El tiempo de rotación del equipo. Según las indicaciones del video, la rotación debe ser de 360 grados en un total de tiempo de 4.8 a 10 segundos en cada corte. La colimación, que es la anchura del rayo X, ya que se debe tener en cuenta el grosor del corte, ya que puede oscilar entre 0,5 y 0,6 milímetros. El pitch, que permite el movimiento que se realiza al paciente a través del gantry, ya que puede realizar una rotación de 360 grados. ¿Qué factores intervienen en la formación de la imagen en tomografía y por qué podemos lograr imágenes en 3D en la tomografía computarizada? Factores tenemos como el tubo que genera los rayos X, detectores que miden los rayos atenuados, el DAS, el sistema de adquisición de datos que mide y digitaliza la señal provenientes de los detectores, la transmisión de señales de datos y de potencia aparte de la rotatoria, con un haz cónico dental, se utiliza cuando las radiografías dentales o faciales regulares no son suficientes. Los doctores pueden utilizar una tecnología para producir imágenes tridimensionales en sus dientes, tejidos blandos, vías aéreas y huesos en una sola exploración. Tras haber concluido o terminado este ejercicio teórico-práctico, podemos concluir que se ingresa a la plataforma virtual o software llamado PEPO en el área de NMR simplificado, donde se pudo evidenciar el comportamiento de los espines en diferentes estados, ya que estos pueden presentar estados de equilibrio en donde las energías de los dos estados en ausencia de campo magnético externo están degeneradas. Esto es lo mismo que decir que son iguales y, por tanto, en ausencia del campo magnético, el número de átomos en el estado arriba. Además, fue de gran ayuda la interacción, ya que se puede identificar los campos de los espines cuando se aplica energía o en presencia de tumor o sin tumor. Y a su vez se da como respuesta a un cuestionario enfocado a resonancia magnética, ultrasonido y tomografía computarizada, lo cual permite afianzar los conocimientos previamente adquiridos. Con esto damos por terminado este video. Espero que hayamos cumplido con los objetivos. Muchas gracias por atender.